Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí nos encanta explorar los grandes temas que han marcado la historia de la ciencia y que siguen influyendo en cómo entendemos la vida y al ser humano. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos científicos más importantes de la humanidad. Este es el proyecto del genoma humano. Es una iniciativa que buscó descifrar el ADN humano y que cambió para siempre la biología, la medicina y obviamente nuestra forma de entender la vida. Y bueno, para quienes aún no nos conocen, yo me llamo Emilia Moya. Yo soy Sebastián Lepe. Yo soy José Nostroza. Y yo soy Francisca Herrera. Queremos empezar diciendo que ninguno de nosotros es genetista, pero sí somos muy curiosos y siempre queremos entender qué hay detrás de los grandes avances científicos. Y también para conversar sobre este tema como corresponde, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor René Moya, egresado de la Universidad de los Andes, oftalmólogo, especialista en retina y genética, profesor adjunto de oftalmología en la Universidad de Chile y con un magíster en genética de la misma universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor de verdad tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder conversar con ustedes todo lo que quieran sobre este tema tan interesante. Bueno, antes de comenzar, le agradecemos por estar aquí y antes de entrar a las preguntas, igual queremos hacer un pequeño resumen para quienes quizás no conocen mucho sobre este tema. Bueno, el proyecto Genoma Humano comenzó en 1999 y terminó en el 2003. Su principal objetivo fue secuenciar por primera vez todo el ADN humano, es decir, leer las letras químicas que forman nuestra información genética. Bueno, también permitió localizar la mayoría de nuestros genes y entender cómo están organizados dentro de los cromosomas de nuestro cuerpo. Y aunque todo lo mencionado parezca muy técnico, este logro transformó áreas como la medicina, la genética y nuestra comprensión completa de lo que significa ser humanos. Bueno, doctor, usted que tiene tanta experiencia con esto, ¿podría decirnos si nos faltó algo o qué entiende usted que es el proyecto del Genoma Humano? ¿No? Todo lo que dijeron está muy bien. Es un proceso largo que tomó desde el año 90 hasta el año 2003. Fue un proyecto colaborativo a gran escala en donde participaron centros numerosos, países desarrollados principalmente, y que dejó muchas enseñanzas. En primer lugar, fue un proyecto donde los científicos de distintas áreas, biólogos, físicos, personas expertas en computación, en manejo de tecnologías de secuenciación del ADN, se colaboraron en conjunto y para un objetivo muy ambicioso en esa época, que era poder leer por primera vez este libro de la vida, que se sabía que existía, se sabía su estructura, gracias a los descubrimientos de Watson y Crick el año 53, se sabía que tenía un lenguaje, que el código genético, estas tres letras o codones que permiten la transcripción y posteriormente la traducción a aminoácidos, con formación de polipéptidos y proteínas, pero que no se había leído nunca. Y este proyecto que era bien ambicioso fue muy exitoso en ese sentido. Claro, igual a nosotros nos llamó la atención eso de que es al final como el libro de la vida y que al investigar sobre este proyecto nos dimos cuenta que también no solo reveló como información genética, sino que también cambió como la idea que se tenía como del ser humano. Entonces, como en esto queríamos preguntarle también en cómo cree usted que cambió nuestra forma de entender al ser humano después del proyecto del genoma humano. ¿No? Qué buena pregunta. Los alcances de este proyecto fueron muchos. Desde el punto de vista técnico, permitió numerosos avances en tecnologías de secuenciación del ADN. Permitió entender y leer por primera vez y saber que, por ejemplo, el código genético tiene 3 billones de pares de base. ¿Ya? Esos son números gigantescos. Nos permitió saber que poseemos la misma cantidad de ADN que especies que son menos complejas. Entonces, la paradoja, fue una paradoja. Nosotros pensamos que teníamos que tener más ADN, la paradoja del valor C. Lo mismo nos llevó a darnos cuenta de que tenemos solo 21.000 genes, número similar, por ejemplo, al erizo o a algunos peces. Entonces, eh, nos permitió entender que la complejidad de los organismos muchas veces no está dado por la cantidad de nucleótidos en nuestro ADN, ni de la cantidad de genes, sino de cómo se expresan, cómo se regulan estos. Y eso lo aprendimos gracias al proyecto del genoma. Yendo a tu pregunta, permitió entender con el tiempo las complejidades. No es simplemente un libro de la vida de 3 billones de pares de base con 21.000 genes, sino que hay cientos de miles de elementos reguladores del mismo que permiten que este código genético que está en todas nuestras células se transcriba y se exprese en determinadas células, en determinados órganos, que haga que las células neuronales se desarrollen en el cerebro y los hepatocitos en nuestro hígado. Y el color de los ojos de nosotros, o de la altura, todos los rasgos
fenotípicos que nos distinguen están también en este código genético. Qué interesante, muy interesante. Y yo supongo que todos lo encontramos algo increíble. Mapear este genoma humano, como usted dijo, trajo grandes avances, pero también trajo dilemas éticos. Y nosotros algo que vimos mucho mientras que preparábamos este episodio fue, bueno, estas preocupaciones éticas como de la época, más como en profundidad, como por ejemplo la privacidad, el uso de los datos, la discriminación genética también. Así que le quiero preguntar, ¿qué dilemas éticos aparecieron al mapear algo tan íntimo como la información genética de al final toda la humanidad? Múltiples dilemas éticos, desde el acceso, ya hasta hace poco. Actualmente hay cerca de 30.000 personas cuyo genoma es completo en el mundo y se estima que van a haber cerca de 50 millones de personas con el genoma secuenciado dentro de los próximos años. O sea, estos son números gigantescos. Entonces, al acceso, en primer lugar. En segundo lugar, toda la información. Nuestros sistemas de salud siempre han sido sistemas que tratan la enfermedad, son sistemas de salud de enfermos. Y por primera vez y somos nosotros uno más de los 7 billones de habitantes de este mundo, pero el conocimiento y el entendimiento de las enfermedades tanto complejas como las enfermedades mendelianas, que son distintos grupos de enfermedades, nos va a permitir hacer un paso hacia un tipo de medicina que es la medicina personalizada. Esta medicina personalizada nos va a permitir, a su vez, tener la posibilidad de prevenir, la medicina preventiva, ciertas enfermedades, tener acceso a tomar medidas antes del desarrollo de las mismas. Eso por una parte. Por otra parte, desafíos éticos, por ejemplo, no está muy en discusión si es que es válido o no modificar este código genético, más aún si sabemos que en algunos países, como en los países escandinavos, hasta el 10% de los nacimientos son en clínicas de fertilidad, donde es fácil modificar secuencias del genoma con nuevas tecnologías, como el CRISPR, por ejemplo. Desde ese punto de vista, va a ser posible modificar la expresión o la presentación de ciertas enfermedades. Pero lo que es más complejo aún es que va a ser posible en el futuro no solo modificar y prevenir enfermedades, sino que modificar y mejorar ciertas capacidades del ser humano. Esto es lo que pregonan ciertas filosofías como el transhumanismo con los biohackers y que pretenden dejar atrás un modelo biológico y pasar a un modelo tecnológico. Y eso tiene tremendas consideraciones éticas. ¿Qué va a pasar cuando los ciudadanos de una potencia que esté en competencia con nosotros sean más hábiles, sean más altos, tengan ciertas capacidades matemáticas o sean mejores dotados físicamente? Va a ser tema complejo. Más aún en nuestra sociedad que es tan competitiva, Claro. donde todos queremos mejorar en ciertas áreas. Eso es un tema súper complejo desde el punto de vista bioético. Y qué decir de el manejo de nuestra información, cuando siempre se cita el ejemplo de las aseguradoras, ¿no es cierto? Cuando tengan acceso a nuestra secuenciación y sepan los riesgos que podamos tener para desarrollar determinadas enfermedades en el futuro, tal vez no vamos a tener acceso a tener una aseguradora o un sistema de salud si se sabe con anticipación que vamos a tener Alzheimer, algún trastorno psiquiátrico, determinadas enfermedades del corazón, etcétera. Así que Sí. es un tema tremendamente complejo. Bueno, también queríamos preguntarle como, ¿usted encuentra que este proyecto de Genoma Humano, como habla de que logramos como leer el libro de la vida, leer esta secuenciación del humano, cree que nos acercó un poco más a entender lo que es considerado como el misterio de la vida o solamente nos abrió más preguntas con respecto a lo que es esta misma vida? No, siempre un gran avance se asocia a más preguntas. Somos siempre, ustedes lo están experimentando como en el área de la biología, en las ciencias, la duda es lo que mueve cualquier investigación, cualquier proyecto, cualquier carrera, y es lo que define el quehacer científico. En este caso, sí, aparecieron muchas dudas con el proyecto Genoma Humano, pero sin duda sí, nos permitió acercarnos un poquito más a la esencia de lo que tú mencionas, Sebastián. Pero sí, terminó el proyecto y aparecieron complejidades. El tema de, por ejemplo, al poco tiempo de completarse el proyecto Genoma Humano, aparecieron secuencias
de este mismo DNA que saltaban de un lugar a otro, por ejemplo, de exones a intrones, por ejemplo, que son los famosos transposones. Después se dieron cuenta de que solo el 2% del DNA codificaba proteínas. Y eso iba en contra, y eso nos permitió entender que la definición clásica de gen, de DNA, RNA, proteína, era muy limitada. ¿Qué pasa con ese 98% de ADN no se sabía qué era? O sea, los físicos habían acuñado el término de agujero negro, así que materia negra ya no se le podía decir, pero se le llamó DNA basura en su momento. Y después ya se le denominó intrones o secuencias regulatorias, etcétera. Después se dieron cuenta de que incluso estas zonas que transcribían proteínas tenían este DNA basura, entre comillas, ya no se le llama así porque tiene función, las secuencias intrónicas, dentro de los mismos genes. Entonces, eh, y ahora lo que se hace, lo más en boga actualmente es que todas las múltiples transcritos de RNA tienen funciones múltiples, distintas a la traducción en proteínas, en aminoácidos. La mayoría de los RNAs tienen múltiples funciones. Eh, la más importante, que la tienen aquí, 3 de 5 que estamos en este podcast, es la inactivación del cromosoma X, por ejemplo. A todas ustedes se les inactivó un cromosoma X, aparentemente al azar. No es tan al azar, la verdad, porque se inactiva en forma diferencial en distintos tejidos, pero se lleva a cabo gracias a transcritos de RNA, los RNA no codificantes. Es todo un área súper importante y que nos da la complejidad como especie. Es un proyecto maravilloso. Por primera vez, siempre cito esto, en 4 billones de años, desde que estamos nosotros partimos como una célula en un mar, en una pond, como dicen los evolucionistas. Hemos ido evolucionando y somos Homo sapiens hace 200.000 años y por primera vez estamos con la capacidad de modificar y de reescribir, no solo leerlo, sino escribir partes de este libro de la vida. Entonces Sí, son momentos sumamente interesantes para ustedes también. Yo creo que a todos nos llama mucho la atención como los descubrimientos que se han logrado. Y como se mencionó hace un tiempo, o sea, hablaste de eso, la medicina personalizada. Entonces quería como saber más, ¿cómo crees que transformó el proyecto del genoma humano la medicina o cómo impacta en la actualidad y en las distintas áreas? Bueno, en primer lugar, se pensaba que íbamos a encontrar la causa genética de todas las enfermedades. Y se dieron cuenta de que no era tan sencillo, de que las enfermedades raras asociadas a cambios en la lectura de alguna oración de este libro, o sea, alteraciones genéticas asociadas a mutaciones, no eran muchas. Y la primera fue el Huntington. Posteriormente se identificó el gen de la fibrosis quística, pero son avances muy lentos para lo que se había esperado. En la actualidad, y con la reducción de los costos en secuenciación, esto es un aviso nomás, pero ahora cuesta alrededor de $1.500, $2.000 secuenciar el genoma. Esto costaba 3 billones en el año 2003. Entonces, son reducciones gigantescas. Bueno, ahora se sabe que hay alrededor de 4.000 enfermedades de ese tipo identificadas, pero el gran problema era determinar las enfermedades complejas, vale decir, aquellas enfermedades comunes, como la hipertensión, diabetes, esquizofrenia, lupus, etcétera, que se asocian a eh, múltiples variantes en el ADN. Y eso tomó muchos años. ¿Por qué? Porque no solo había que leer el libro de la vida, sino que había que poder hacerlo a grandes volúmenes. Porque para identificar variaciones eh, con significado estadístico en variantes raras, se requerían cientos de miles de pacientes. Entonces, era muy difícil hacerlo al principio y ahora la tecnología lo permite. Por ejemplo, la esquizofrenia, para identificar las 100 a 150 variantes raras asociadas que secuenciar, hacer estudios de secuenciación genómica comparada, que son el nombre de estos estudios donde se ponen miles de marcadores en el genoma y secuencian cerca de 50.000 personas. O sea, imagínate los costos de estos estudios, pero han permitido identificar los 100 a 150 variantes en los distintos genes que se asocian a riesgo de padecer esta enfermedad. En el ojo, en el área donde yo me
a que me dedico, también se han identificado cerca de 55 variantes raras, o sea, con prevalencias de menos del 1% en las secuencias genómicas, que se asocian a riesgo de padecer, por ejemplo, degeneración macular relacionada con la edad. Eso por una parte. Ahora, al juntar estos 150 genes en esquizofrenia, 50 genes en degeneración macular, por ejemplo, se pueden agrupar y entender mecanismos de enfermedad, que es un área súper interesante porque se pueden entender, ya mira, hay de estos 50 genes, hay 5 que se asocian a alteraciones del sistema inmune, por ejemplo. 5 que son alteraciones que afectan la regulación del splicing, por ejemplo. Y así, y al entender los mecanismos de la enfermedad, se avanza en nuevas estrategias de tratamiento y desarrollo de nuevos medicamentos y drogas. Y es así como toda la industria farmacéutica está muy atenta con estos avances, porque están desarrollando nuevos medicamentos basados en los hallazgos de los genes implicados en el desarrollo de las enfermedades comunes, las enfermedades comunes. Entonces, sin duda, este proyecto ha ayudado a avanzar demasiado la medicina y cada vez se hace más rápido. Mucho, Es mucho. impresionante. Sí. Hay mucho desarrollo de compañías, de industria de distintas empresas farmacéuticas, de laboratorios de biotecnología, etcétera. No, sí, yo encuentro increíble que, claro, se creía como que al comienzo esto iba como uno iba a poder entender como todas las enfermedades, pero al final fue el comienzo también como para poder entender como, claro, no se logró lo que se quería en un comienzo, que al final era como entender las enfermedades, pero sí fue como el comienzo de todo para seguir avanzando al final en la medicina. Sí, así es. Fue el comienzo. Y ustedes tienen que situarse, pensar cómo va a ser su ejercicio de la profesión en 20, 30 años. Porque esto está partiendo, la medicina personalizada, la posibilidad de secuenciar el genoma de los pacientes, pero a nosotros no tanto, pero ustedes van a llegar con esas preguntas. Doctor, tengo este riesgo de desarrollar la enfermedad, medidas que puedo tomar para prevenirla. Eh, este es el genoma de mi hijo, de mi padre. Oriénteme sobre los riesgos de tal o cual enfermedad, o qué medicamentos, o por qué mecanismos se está produciendo tal o cual enfermedad. Y ustedes van a tener que lidiar con ese tipo de preguntas y con los desafíos bioéticos aún más. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. De verdad fue un honor tenerlo con nosotros. Muchas Creo gracias a que ustedes por la invitación. todos quedamos con una nueva mirada sobre el proyecto Genoma Humano y también su impacto. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí, fue realmente una conversación súper interesante y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Encantado de participar con ustedes. Las preguntas me encantaron y un tema que me fascina. Así que si quieren juntarnos nuevamente, yo estaré feliz y los insto a seguir en este camino que es tan bonito de la medicina. Muchas gracias, doctor. Bueno, y a nuestros oyentes les decimos que nos vemos en un próximo capítulo donde seguiremos descubriendo la historia detrás de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.